buenas tardes, respetables hermanos y hermanas. Siempre está con ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en El Salvador, transmitiendo para ustedes a través del Alumbrador Cristiano y a través de mi especial programa Te Daré lo Mejor. Los días miércoles a las 5 de la tarde, hora de El Salvador, estoy dando una serie sobre la vida y ministerio de Cristo. Hoy vamos a empezar un nuevo subtema, y este subtema se trata de uno más de tantos días. Va a ser dividido en dos partes, parte 1 y parte 2, de manera pues que les pido siempre su especial atención para este estudio que estaré presentando. Pero antes quiero dar una especial felicitación a nuestro hermano Saturnino González y su esposa Elizabeth González, quien este día está cumpliendo 48 años de ministerio, graduado del Instituto Baxter el 14 de junio de 1975 y que funcionaba en la Colonia Condesa en la Ciudad de México, porque es ahí donde se inició el Instituto Baxter. Vayan pues de parte de su servidor y mi esposa Silvia Castellanos nuestras más efusivas felicitaciones al matrimonio del hermano Saturnino e Elizabeth González. Que Dios te bendiga y que le siga usando mucho en este ministerio. Amén. Oremos. Padre Celestial, una vez más estamos agradeciéndote por la permisión que nos das de presentar tu palabra. Gracias, Señor, por ello. Permite que sea un mensaje sencillo y dirigido por el Espíritu Santo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, en este tema, uno más de tantos días, vamos a estar tratando lo siguiente. Les voy a dar un ligero resumen. Lo que aquí se va a estar tratando es de la segunda Pascua a la tercera, o sea, es una continuación. Y vamos a ver 5 puntos importantes. Vamos a ver el segundo recorrido de Galilea. Vamos a ver acusaciones blasfemas, buscadores de señales. Y por último vamos a ver la familia de Jesús. De tal manera pues que doy inicio a este interesante estudio de la palabra de Dios. Yo le pregunto a usted, ¿ha tenido la oportunidad o ha tenido usted alguna vez un día tan ocupado que ni siquiera tuvo tiempo de comer? Yo le digo que personalmente esto a mí no me agrada. Esta lección trata sobre un día así en la vida de Jesús. Son pocos los días en el ministerio del Señor Jesucristo de los cuales se da cuenta en detalle. Uno de ellos es el martes anterior a su muerte, el cual se conoce como el día de las preguntas. Otro día es el que se presenta en este estudio y se le llama apropiadamente un día ocupado. Este día llegó al final o cerca del final del segundo recorrido que hizo Jesús de Galilea, y usted recuerda que en la lección anterior vimos que Cristo viajó a Capernaum y también viajó a Naín. Y esto está documentado en Lucas 7, 1 y 11. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Aconteció después
que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud, y después a otros lugares cuyos nombres no se mencionan. Luego vamos a pasar a Lucas capítulo 7, versos 20 al 21, y después nos pasamos a los versículos 36 y 37. Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Luego, versículo 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Bueno, esto fue lo que consignó Lucas. Lucas 8:1 dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Lo que nosotros podemos ver es que Lucas es el único que consigna este recorrido. Sin embargo, tuvimos insinuaciones de él en Mateo y en Marcos cuando estudiamos acerca de los viajes fuera de Capernaum. En el primer recorrido de Galilea fueron solo 4 discípulos los que viajaron con Jesús. En este viaje fueron los 12 los que lo acompañaron, lo cual era parte del aprendizaje de ellos. Es probable que también le acompañara la multitud que siempre lo seguía. Nosotros podemos ver que Lucas informó de que ciertas mujeres a quienes Jesús había ayudado también andaban con él y los apóstoles. Eran mujeres que servían de sus bienes al Señor. Dice en Lucas 3, en la parte B: Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. ¿Qué es lo que vemos? Si Jesús y los apóstoles no eran alimentados por los habitantes de una ciudad dada, es bien probable que las mujeres compraran alimentos y los prepararan. No deberíamos suponer que este sostenimiento fuera suntuoso, ya que a Jesús siempre se le presentó como el más pobre de entre los hombres. Voy a documentar esto que acabo de decir con Lucas 9:48. Y les dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. En 2 Corintios 8:9 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Luego nos pasamos a Mateo 17, 24 al 26. Dice que cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: vuestro maestro no paga las 2 dracmas. Él dijo: sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra
¿de quiénes cobran los tributos a los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Entonces, nosotros podemos ver pues que no era que las mujeres judías les dieran sustento a sus maestros, o mejor dicho, no era raro que las mujeres judías les dieran sustento a sus maestros. En el caso de Jesús se menciona el nombre de algunas de ellas. Habla de María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Habla de Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y de Susana. Esto lo tenemos en Lucas 8:2 y el verso 3 también. Dando algunas aclaraciones, ustedes recuerdan que recalcamos en uno de los mensajes anteriores que no hay razón para creer que la mujer pecadora que ungió a Jesús en casa de Simón fuera María Magdalena. María era una endemoniada que había sido sanada y no una prostituta que se hubiera convertido. A María se le llamaba Magdalena porque ella era de la pequeña aldea de Magdala, que se encontraba en la ribera occidental del mar de Galilea. Más adelante nos volveremos a encontrar con ella, porque miren lo que dice Marcos 15:47. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban donde lo ponían. Marcos 16:1-9 dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Luego nos pasamos a Juan capítulo 19:25. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre, la hermana de su madre, María mujer de Cleofas y María Magdalena. Luego vamos a consultar en Juan capítulo 20 versos 1 al 18, donde se menciona a esta mujer. Voy a usar de esta sección que les acabo de citar de Juan 21 al 18 versículos alternados. Dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Luego nos pasamos al versículo 11. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él había dicho estas cosas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros
podemos ver acá, hermanos. A Juana se le identifica por su marido Chuza, que era intendente de Herodes. La palabra que se usa para intendente significa administrador, superintendente o gobernador. En la paráfrasis de la Living Bible, o sea, la Biblia viviente, se lee: Chuza era el administrador de los negocios del rey Herodes y estaba a cargo del palacio y de los asuntos internos. El mensaje de Jesús podemos ver pues que había llegado incluso a la casa de Herodes. Más adelante nos encontraremos con Juana. Lucas 24:10 dice: era María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. En ningún otro pasaje leemos acerca de Susana. No hay ningún otro dato acerca de Susana, habiendo sido suficiente como quien dice, para inmortalizarla, ¿verdad? Basta con un enunciado. Entonces, volviendo al recorrido de Jesús, leemos que un día vinieron a casa y se agolpó de nuevo la gente. Dice en Marcos 3, 19 y 20. Y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. ¿Ve? Esto podría significar sencillamente que Cristo entró en la casa de algún anfitrión durante el recorrido, en vista de que las actividades posteriores son seguidas por las enseñanzas que Jesús dio junto al mar. Miren lo que dice Marcos 4:1. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Lo más probable es que hubiera vuelto a Capernaum al final del recorrido y que esa casa a lo mejor fuera el lugar en que normalmente se quedaba cuando estaba en esa ciudad. Bueno, yo solo puedo expresar esto: ¿quién no hubiera querido hospedar al Señor Jesús? Sobre todo aquellas personas que ya habían y estaban conociendo las señales que Él estaba haciendo. Bueno, cual fuera la ciudad, reseñaremos algunos de los acontecimientos que tuvieron allí en un día ocupado. Es probable que en ese mismo día Jesús contara las parábolas que se recogen en Mateo 13, Marcos 4 y Lucas 8. Mire lo que nos dice, vamos a Mateo capítulo 12, 50, que es el último versículo de este capítulo, y vamos a leer hasta el 3 del capítulo 13. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, dice, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. También es probable que fuera al final de ese día, cuando calmó la tempestad en el mar de Galilea y sanó a los
endemoniados gadarenos, y esto está comprendido en el capítulo 4 de Marcos, desde el versículo 33 hasta el 19 del capítulo 5 de este mismo libro de Marcos, o Evangelio de Marcos. Bueno, estudiaremos estos eventos en lecciones posteriores. Por el momento, veamos cómo comenzó el día. Por eso esta lección, ustedes han notado que se llama uno más de tantos días, o un día muy ocupado, por decirlo así, un día muy ocupado. Bueno, primeramente veamos el aspecto que él estuvo ocupado en ayudar a la gente. Lo vamos a comprender en Mateo, en Marcos y Lucas. Jesús tenía la costumbre de salir temprano hacia algún lugar solitario donde pudiera orar. Dice Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Yo me imagino que podría ser entre las 4 a las 5 de la mañana, tiempo en el cual todavía está muy oscuro. Según se narra al comienzo del relato, Cristo volvía al lugar en el cual se estaba quedando, tal vez con el propósito de tener su primera comida del día. Cuando llegó, la casa estaba llena de gente ansiosa por oírlo o por ser sanada por él. Miren lo que dice en Marcos capítulo 2, versos 1 y 2. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. En Marcos 3:20 se lee que se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos, o sea Jesús y los discípulos, ni aún podían comer pan. Comparemos este pasaje con Marcos 6:31, donde dice, Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Qué cosa, ¿verdad? Sin alterarse por ello, Cristo comenzó a ayudarles. Y se informa de un milagro especial, o sea, el triple milagro por el cual se restauró la sanidad, la vista y el habla a una persona. Jesús echó un demonio de un hombre que era ciego y que no podía hablar. Usted tiene que entender que la incapacidad para hablar por lo general era señal también de una incapacidad para oír, de modo que este pudo haber sido un milagro cuádruple. Dice en Mateo 12:22, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. La gente pues estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? La forma de la oración en el idioma original indica un prudente reconocimiento de que Jesús podría ser en efecto el hijo de David, o sea, el Mesías, pues. Entonces, vemos que el agitado tren de vida que estaba llevando Jesucristo, de algún modo llegó a oídos de algunos de sus amigos y familiares. Y aquí doy una aclaración, la expresión
griega que se traduce por los suyos significa literalmente los que estaban con él. Estos tenían alguna relación con Jesús. En la versión del Rey Santiago se lee sus amigos. En la Nueva Versión Internacional se lee su familia. Y luego dice, pues, cuando en Marcos 3:21, cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían está fuera de sí. Doy unas aclaraciones sobre la palabra prender. En el Nuevo Testamento, la palabra griega que se traduce por prenderle es usada a veces para hacer referencia a arrestar a alguien. Dice en Mateo 14:3, porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Dice también en Hechos 24:6, intentó también profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Entonces la palabra indica que tenían pensado llevárselo a la fuerza, estuviera él de acuerdo o no. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos acá? Que la mayoría está de acuerdo con el sacrificio que se haga para alcanzar alguna meta terrenal. Comprenden que es necesario pasar largas horas en un trabajo secular. Quienes me escuchan, estoy más que seguro que algunos de ustedes o muchos de ustedes han pasado largas horas en un trabajo secular fuera de lo normal. Sin embargo, no comprenden por qué alguien estaría dispuesto a desgastarse a sí mismo por el reino de Dios. Los familiares creían que el Señor estaba fuera de sí. Si usted se compromete seriamente a poner a Dios en primer lugar, mire lo que dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No se sorprenda de que haya quienes le acusen de haber perdido la razón. No hay que sorprendernos de esto. Tenemos muchos términos coloquiales para referirnos a personas que no funcionan bien mentalmente. En cada país existen estos términos coloquiales. Puede que usted desee usar algunos que sea comprensible donde usted vive. Por ejemplo, yo podría decir que aquí se puede decir una persona deschavetada. En México creo que se refieren a una persona chiflada. ¿Ve? Y así, cada país hay formas de referirse a una persona que está fuera de sí. Pero paso a un segundo aspecto en cuanto a las ocupaciones que tuvo el Señor, y esta será la última que veremos en este estudio, las demás será en la segunda parte. Él estuvo ocupado en responder acusaciones. Puede que la versión de Lucas de las blasfemas acusaciones haya ocurrido en el lugar y momento diferentes, pero es tan parecida que se puede estudiar con provecho junto con las versiones de Mateo y de Marcos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver acá también? Mientras Jesús estaba enseñando y sanando, los fariseos y los escribas, miren lo que dice Mateo 12:24, mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Marcos 3:22 dice, pero
Los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Estaban presentes como de costumbre, pues. Algunos habían venido incluso de Jerusalén para hostigarlo. El hecho de que la gente reconoció que él podría ser el hijo de David, porque dice Mateo 12, 23, y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Aparentemente intensificó el odio de ellos. No esperaron mucho para lanzar un nuevo ataque. Como no podían negar que Cristo estaba haciendo milagros, lo acusaron de estar aliado con Satanás. Qué cosa, ¿verdad? Y esto realmente no es de extrañar. Decían que tenía a Beelzebú. Y en cuanto a Beelzebú, puedo decir lo siguiente. Beelzebú o Beelzebú o Baalzebú era el nombre de un dios pagano. Dice en 2 Reyes 1:2, y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo envió mensajeros y les dijo, id y consultad a Baalzebú, dios de Crom, si he de sanar de esta mi enfermedad. El nombre significa literalmente, miren qué cosas, el señor de las moscas. Eso es lo que significa el señor de las moscas. En este contexto el nombre se usa para referirse a Satanás. Dice en Marcos 3, 22 y 23, pero los escribas que habían venido de Jerusalén decía que tenía a Beelzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Y habiéndolos llamado les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Que en la versión del Rey Santiago se lee diablos, pero diablos solo hay uno. En el texto original se lee demonios. Entonces, ¿qué es lo que podemos seguir diciendo? Jesús respondió a las acusaciones con 3 argumentos. ¿Cuáles fueron estos argumentos que se presentaron? ¿Qué es lo que nosotros podemos ver? Marcos le llama parábolas a estos argumentos. Dice en Marcos 3:23, y habiéndolos llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Bueno, nos referiremos a la parábola en un estudio posterior a las parábolas, mejor dicho, en un estudio posterior que tendremos. Pero yo les digo, Jesús respondió a las acusaciones con 3 argumentos. En primer lugar, dijo que la acusación de ellos era ilógica. ¿Por qué? Noten lo que dice en Mateo 12, versos 25 y 26. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo, pues, permanecerá su reino? En segundo lugar, dijo que la acusación de ellos era inconsecuente. Primeramente dijo que la acusación de ellos era ilógica. Luego dijo, en segundo lugar, que la acusación de ellos era inconsecuente. Creían que sus propios hijos, o sea, esto es, los discípulos de ellos, podían echar fuera demonios. Dice Mateo 12, 27, y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos?
Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero, por supuesto, no creían que fuera por el poder de Satanás que sus seguidores exorcizaban demonios. O esto pues está implícito. Toda acusación que dirigieran contra Cristo también podía y debía haberse dirigido contra sus propios compatriotas. El argumento de Jesús no era necesaria prueba que él creyera que estos judíos echaban fuera demonios. Había una gran diferencia entre los ritos supersticiosos de los exorcistas judíos y la forma como Jesús echaba fuera demonios, con una palabra, así dice la Escritura. En tercer lugar, dijo que la acusación de ellos era imposible. Para saquear la casa de un hombre fuerte, o sea, esto es Satanás, sería necesario atarlo primero. Dice Mateo 12:29, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Entonces, al echar fuera demonios, Jesús estaba derrotando a Satanás, no incitándolo. Esto es bien claro. Yo cuando estaba estudiando esto se me ocurrió, cuando yo era joven había un dicho popular entre los jóvenes, decía: al agua querés mojar. Entonces, por eso digo esto: al echar fuera demonios, Jesús estaba derrotando a Satanás, no incitándolo, no, probablemente lo pueda derrotar, no. Al echar los demonios era evidente que estaba derrotando a Satanás. Jesús pasó después de la defensiva a la ofensiva diciendo, mire lo que dice Mateo 12:31, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Mateo 12:31. La palabra blasfemia que se usa aquí significa hablar en contra de, se lo repito, hablar en contra de. Los escribas y los fariseos eran culpables de blasfemar contra el Espíritu Santo porque estaban atribuyendo la obra del Espíritu. Dice Mateo 12:28, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. O sea, ¿qué es lo que vemos? Los escribas y los fariseos eran culpables de blasfemar contra el Espíritu Santo porque estaban atribuyendo la obra del Espíritu a Satanás. Cristo dijo en Mateo 12:32, a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Yo le digo, mi hermano y hermana, entienda usted que no fue por un error involuntario al hablar que Jesús censuró a sus enemigos. Más bien fue por la obstinada dureza de su corazón que lo censuró. Recalcó que de la abundancia del corazón habla la boca, y eso lo tenemos en Mateo 12:34. Se deterioraron tanto en sus pensamientos que a lo malo decían bueno y a lo bueno malo. Y este principio venía desde los tiempos de Isaías. Miren lo que dice Isaías
5:20. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Cómo llegaron a tan deplorable situación los escribas y los fariseos? Porque el corazón de ellos se endureció como la roca, porque constante y sistemáticamente rehusaron considerar las pruebas dadas por el Espíritu en el sentido de que Jesús era el Mesías. Dice en Juan 12:40, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Hay personas que a veces se preguntan si habrán cometido el pecado contra el Espíritu Santo. Un antiguo y sabio predicador decía lo siguiente: si usted está preocupado por haberlo cometido, entonces no lo ha cometido. Quiso decir que tal preocupación es prueba de que su corazón no se ha endurecido de modo irreversible. En realidad, en vista de que Jesús no anda sobre la tierra haciendo milagros por el poder del Espíritu, usted y yo no podemos ser culpables del mismo pecado que los fariseos cometieron. Sin embargo, podemos ser culpables de un pecado parecido. Puedo decir lo siguiente, con esto voy a terminar la primera parte de este mensaje. Podemos dejar que el corazón se nos endurezca tanto que llegue a ser imposible que seamos otra vez renovados para arrepentimiento. Y esto está basado en lo que nos dice el escritor a los Hebreos, capítulo 6, versículos 4 al 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Hermanos y hermanas, que Dios nos ayude a mantener enternecido nuestro corazón. Dice en 2 Reyes 22:19, y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. También yo te he oído, dice Jehová. Gracias a nuestro Dios, pues, que Él nos permite hablar su palabra y nos permite hacerlo, pues, de la manera que el Señor me ha permitido presentar esta primera parte. Nuevamente, pues, les invito para el siguiente miércoles para escuchar la segunda parte de este estudio. Yo sé que cada uno de nosotros, cuando escuchamos palabra de Dios, sobre todo cuando estamos hablando de la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo, somos muy edificados. Que Dios nos bendiga, hermanos y hermanas, y que siempre nos ayude a ser verdaderamente diligentes en el estudio de su palabra y sobre todo que nos ayude a que esa palabra sea aplicada en nuestras vidas. Oremos. Padre eterno, te agradecemos muchísimo porque tú nos permites esta sagrada bendición de diseminar tu palabra. Lo hacemos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.